¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que si hay alguien que trabaja y ha trabajado por su propia felicidad, es la persona con la que hoy voy a conversar. Ella es Edurne Pasaban. Edurne, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Sandra. ¿Qué tal? Bien, ya sabes que te decía que si para ti, yo creo que tu vida ha sido un trabajo constante para ser feliz. Sí, sí, bueno, la verdad es que, bueno, ahora haciendo un poco un remis para poder hacer esta charla, pensaba, pues la verdad que sí que ha sido, ¿no? Al final, para mí la felicidad, para mí, para Edurne Pasaban, la felicidad es encontrar su camino. Y creo que ha sido un camino constante, o sea, es un camino que lo estoy recorriendo constantemente y ha tenido etapas diferentes. Entonces, para mí, la felicidad ha sido encontrar el camino que yo quería hacer. Y eso es para la felicidad. Eso quiere decir también que, bueno, hay una parte de aceptación de dónde vienes y de tu historia, pero sí que es encontrar el camino. Y yo me acuerdo que cuando, sí te diría, hacía un repaso, ¿no? En la infancia. ¿Tienes algún momento de felicidad? ¿Te acuerdas? Y, pues recuerdo pocos y es bastante triste decir que en la infancia recuerdo pocos instantes de felicidad. Y luego he ido a la adolescencia y en la adolescencia encuentro cero, cero. Creo, Cero. sí, creo que la adolescencia hasta los 15 años fue un momento complicado. Un momento complicado que yo me daba cuenta que no encajaba con la sociedad, que no encajaba con mis amigos, que no encajaba con el estilo de vida que teníamos, ¿no? Tenías que estudiar, se esperaban cosas de ti, vivía vivía en el País Vasco, en un momento político difícil, mis amigas les gustaban cosas diferentes a mí y de repente un día, a los 14 años, por casualidad encuentro una cosa en mi vida, que es la montaña. Por casualidad me voy a hacer un curso de escalada y algo pasa en el que realmente me empiezo a decir, sí valgo. Hasta ese momento pensaba que no valía. Y para nada, simplemente para ser lo que los demás querían que yo fuera, ¿no? Y empiezo a encontrar, a los 15 años a encontrarme con la montaña, con gente que me quería enseñar, me sentía libre. Entonces, para mí la felicidad es encontrar esa libertad y la encontré en la montaña. Entonces, encontré que el camino en mi vida, en el futuro, de diferentes maneras, tenía que estar relacionado con el monte, con la montaña y con viajar. Pero fíjate, para la gente que no lo sepa, que sepa quién eres, pero que no te ubique, o sea, el logro que dices, yo hasta los 14 años hacía lo que los demás querían que hiciera o donde querían y encontré la montaña. Y en 9 años te conviertes en la primera mujer en la historia en ascender los 14 8.000. O sea, tú no solo seguiste el camino, sino que realmente lo terminaste, ¿no? Es decir, es como llegaste a, o sea, no sé, si hubiera habido 20, ¿hubieras hecho los 20? Por supuesto. De hecho, cuando termina el proyecto de los 14 8000 y cuando escalo las 14 montañas más altas de la Tierra, para mí decía, ¿y ahora qué? Claro, claro. O sea, mi objetivo entonces fue volver a encontrar algo que daría sentido a mi vida. Porque ya lo había encontrado a los 14 años y había trabajado para que a los 36 termino la carrera de mi vida y parece que ya has terminado. Entonces dices, ¿y ahora qué hago? Lo que tú dices, o sea, si en ese momento hubieran aparecido otros 8000, encantada de la vida. Pero no era así. O sea, entonces ahí empieza un trabajo que creo que la felicidad también va por parte, o sea, un trabajo contigo misma a decir qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y cuál es el camino que quieres a seguir. Y ahí, para mí, se abrió el mundo del coaching, me ayudó muchísimo. Descubrí el coaching, me formé como coach, pero al final el coach no solamente sirve para ayudar a los demás, sino que para hacer un análisis interno de uno mismo. Y al año más o menos de terminar los 14, hice una visión, decir, ¿dónde me quiero ver en los 10 años siguientes? Y es un ejercicio súper bueno que me ayudó mucho, mucho. Porque, ¿Y dónde te querías ver? ¿Dónde te querías ver? ¿Qué, si se pues, puede saber?
Pues mira, había partes diferentes en aquel ejercicio. Todavía lo tengo guardado porque era una hoja que la tengo guardada que de vez en cuando necesito verla. Primero me tenía que quitar ciertos lastres de encima. Eran lastres como no querer gustar a todo el mundo, sobre todo a mi padre, no tener ese apego a ser la hija perfecta. Tenía que quitar unos lastres bastante de amoríos y de decir, el que me quiera como soy, no como él quiera que yo sea. Entonces dije, bueno, tengo mucho trabajo en esto. Y me quería ver relacionada con la montaña, me quería ver ayudando a la gente, porque creo que el amor que puedes dar a los demás al final es muy egoísta, pero también te corresponde y te hace feliz. Por eso me gusta hacer conferencias. Estamos aquí cuando a mí me propone Margarita hacer esto, no lo dudo, porque pienso que, bueno, quizás podamos aportar. Y me veía viendo, quizás no o sea, con grandes montañas, pero sí mi vida alrededor de la montaña. Y me veía como una cosa que había de hecho que me parecía importante, que era ser madre en mi vida. Y ahí estoy. No, no, bueno, ahí estás, ¿eh? O sea, lo estás logrando. Fíjate, yo cuando hablaba contigo que no nos conocemos todavía, no nos hemos abrazado y espero que pronto nos Sí. abracemos todos, ¿no? Y también te abrace a ti que nos coincidamos. Fíjate que yo hablaba contigo y decía, una mujer que tiene que tener, Edurne, tienes que tener una fortaleza muy grande porque enfrentarte a la montaña, enfrentarte a un 8000, incluso menos de un 8000, ¿no? Te has preparado, pero es la incertidumbre también, es enfrentarte también a la incertidumbre y superar, ¿no? Ese paso a paso todo lo que va a ir ocurriendo. Y yo lo comparaba mucho con el momento en el que estamos, ¿no? Esa gente, mucha gente que tiene pérdidas alrededor, pérdidas de tiempo, porque pueden ser pérdidas de seres queridos que no han podido hacer el duelo o que no, porque no han podido despedirse, pérdidas de trabajo, pérdidas de pareja, o sea, pérdidas, mucha pérdida y mucha incertidumbre. Y lo comparaba contigo. Tú cuando estabas en la montaña, que has sentido pérdidas directas, eh, ¿qué ocurría dentro de ti? ¿Cómo has podido salir adelante? ¿A qué te agarrabas? Bueno, lo que sí descubrimos, y creo que mucha gente habrá descubierto ahora, en el que tenemos una capacidad de resiliencia mucho mayor de la que pensamos a priori. O sea, cuando nosotros empezamos a imaginar en nuestra vida, o yo empiezo a imaginar en mi vida en el que empiezo a escalar, yo siempre digo, yo no quiero tener un accidente, no quiero que ningún compañero se me muera, no quiero que pase nada malo alrededor mía, ¿no? Pero ocurren porque la vida es así y es lo que nos está pasando. La vida nos está dando un golpe en este momento en el que nadie hace 3 meses imaginaba que nos iba a pasar esto, ¿no? Pero la gente ha descubierto algo dentro de sí que es una fuerza que éramos imposible de saberlo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, mira, mi mayor accidente no pasó en el Himalaya, pasó aquí, en el Pirineo. Nosotros un sábado fuimos a escalar, salimos un viernes para escalar una montaña que se llama un 3000, que hay aquí en el Pirineo, y fuimos 5 amigos. Estábamos escalando en la pared y yo iba encordado a uno de mis amigos. Y al lado mía, justo a 400 metros colgados, estaba otro y estaba subiendo, o sea, agarrándole a la cuerda al que venía por debajo, a los dos que venía por debajo. Yo estaba conversando con él, no sé, qué bien, qué bonito, está amaneciendo, porque era la... Y de repente esa persona que estaba al lado mía hablando desapareció. Se despeñó y desaparecieron los tres, mis tres mejores amigos. En aquel momento yo me encontraba dentro de una pared a 400 y pico metros. Entonces, allí yo siempre imaginé, yo no quiero que me pase esto. Pero cuando ocurre eso, hay una fuerza dentro que es desconocida para ti. Entonces, hay una cosa en la que primero tienes miedo, dices, que no me pase nada a mí, que no me pase nada a mí, yo tengo que bajar de allí, ¿no? Esa es una sensación del miedo que muchísima gente estamos viviendo ahora, mucho. El miedo a lo desconocido, a que nos pase algo, al que va a pasar luego, ¿no? Tenemos que saber gestionar ese miedo. Tenemos que saber gestionar ese miedo y que ese miedo no nos bloquee y que no se convierta en un pánico, porque ese pánico no nos va a sacar de esa pared, no nos va a hacer bajar de allí. Y yo y mi compañero que estábamos allí, lo único que pensábamos era, nosotros tenemos que bajar de aquí con vida.
y teníamos que descender casi 500 metros de pared vertical. Y no sabíamos lo que había pasado con nuestros amigos. Obviamente ya habíamos pensado, bueno, estos cuando lleguemos abajo estarán muertos, seguro. Entonces, tienes que en ese momento aparece una especie de confianza y en creer en ti mismo, que sale una fuerza en el que coges y te bajas hasta abajo. Y luego ya es verdad, pues hay momentos difíciles y te hundes y situaciones difíciles. Pero creo que tenemos esa capacidad dentro de nosotros cuando nos ponen en un límite de encontrar la fuerza para seguir. Cuando volvimos, cuando volvimos de allí... Sí. ¿Qué ocurrió? Cuando volvimos allí, claro, bueno, mis tres mejores amigos habían fallecido. Un caos porque había que llamar a rescate. Bueno, se rescató los cuerpos y esto. Estábamos en Francia, nos costó mucho repatriarlos a España, como 2 o 3 días. Y cuando llegamos eran de un pueblo muy pequeño, muy, muy pequeño. Y los dos eran medio primos, entre ellos todos pertenecían a la misma familia. Entonces, cuando llegamos al pueblo, pusieron los 3 cuerpos en lo que es en un polideportivo para que todo el pueblo pasaría a dar el pésame, ¿no? Y allí pues te sientes la peor persona del mundo, porque yo estoy aquí y por qué ellos ahí, ¿no? O sea, dices, te culpas a ti, hay un momento de culpa muy grande. Y mira, yo ahí aprendí una cosa tan grande, o sea, tan grande. Se acercó a mí el padre de uno de los chavales que estaba allí, que había fallecido y había perdido al hijo y al sobrino. Se acercó a mí y me agarró del hombro y me dijo, mira, Edurne, la vida continúa. Nuestra vida tiene que continuar. Yo tengo ovejas, las ovejas tienen que comer. Me voy a ir a dar de comer a las ovejas y tu vida tiene que continuar. Cuando a mí eso me dijo aquel señor, dije, es verdad, nuestra vida tiene que continuar. Tenemos que buscar la capacidad y hay una parte de nuestra actitud tiene que ser positiva. Wow. Me he emocionado contigo, ¿eh? Gracias. Me he emocionado contigo y qué bonito es emocionarte y no filtrarlo, ¿no? Tampoco. Estamos en un momento también, Edurne, que nos está tocando mucho. Se habla de las enfermedades mentales, se tiene muchísimo miedo, de los bajones emocionales, de estar en estados depresivos o incluso el caer en una depresión. En medio de años caíste en una depresión y te remontaste. Hablas de la depresión porque la conoces bien y creo que se tiene que hablar y en este creo que es necesario también, ¿no? De no tenerle miedo tampoco a eso, que de eso también se sale. Sí, o sea, una parte de mi vida, a ver, al final, cuando tú eliges, tú empiezas a hacer un camino de tu vida y, claro, el camino no siempre lleva a la plenitud y a estar feliz, ¿no? Entonces, parece que el camino que has elegido es el perfecto, pero hay un momento dado que a mí, en medio de mi carrera deportiva, se me empiezan a hacerse las grandes dudas de decir, ¿estoy haciendo lo adecuado? Porque es que muchas veces nos pasa eso, ¿no? Es decir, he elegido el buen camino, es lo que yo tengo que hacer. Y entonces era el año 2006 y sí, caí, como tú dices, en una depresión. O sea, la gente me pregunta, ¿por qué lo cuentas? Porque pienso que es una realidad, que es una situación que vive mucha gente, que es una enfermedad mucho más común de la que nosotros pensamos a priori y más presente en nuestra sociedad. En los momentos que estamos viviendo va a haber mucho, tenemos que tener mucho cuidado, nadie habla de esto, se habla de otras cosas, pero nadie habla. Mira, el otro día estuve con un amigo bombero que cubre la parte del Pirineo de Lérida. La semana pasada, en 10 días, 5 jóvenes han intentado quitarse la vida. 5 jóvenes. Esto me preocupa mucho. ¿Y por qué? Porque no ven el camino. Porque el camino del después tenemos tanta incertidumbre que lo ven de una manera muy complicada. Entonces, pero tú ha habido momentos que no has visto, o sea,
hace este congreso. Por eso Margarita Álvarez decide, vamos a hacer unas charlas, porque estamos en un momento en que quizás nos cuesta encontrar el camino, ¿no? Pero en esa felicidad, en ese que es un camino muy largo, que no es una piedra que te encuentras, sino que es un camino, en ese camino, en ese momento en que la gente ahora mismo es que no sé dónde cogerme, es que me siento tan desesperado, es que me siento que no veo con claridad. Tú te has encontrado en situaciones así. ¿Qué les dirías? ¿Dónde se puede hacer? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso, a ver, primero hay una aceptación del momento que estamos viviendo, o sea, hay una aceptación del dolor, de la situación que tienes, ¿no? Y darte cuenta de esto, porque a veces pasan los días, nos cuentan cosas y cada uno tiene que reflexionar en lo suyo. Y luego el segundo paso es pedir ayuda. O sea, para mí la ayuda es primordial. No tener vergüenza de expresar nuestras sensaciones y nuestros sentimientos. Yo puedo haber escalado 14 montañas de 8.000 metros. Puedo ser la primera mujer que termina los 14, me da igual. Pero yo soy humana. Y tú, y el de al lado, y todos. Y da igual lo que hagas o lo que dejes de hacer. Si al final cada uno, que no tengamos miedo de expresar nuestros sentimientos y que pidamos ayuda, es lo más importante, lo más. Y mi experiencia fue así, o sea, mi experiencia fue pedir ayuda y quizás en ese momento cuando yo tenía la depresión, mis padres no conocían qué era aquello. Se les hace, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Pero que no tengamos miedo de pedir esa ayuda porque al final creo que es lo que nos puede sacar de esto. Si reconoces que no puedes, si reconoces tu vulnerabilidad, ¿no? Tú hablas mucho de la vulnerabilidad. Sí. Siempre necesitamos mostrar la parte fuerte, como parece que si nos sentimos fuertes, ¿no? Es como somos más felices. Y es al contrario. Mira, yo me acuerdo que cuando caí en la depresión y entré en un hospital, yo estuve 4 meses en un hospital, en 2 tandas. Me intenté quitar la vida 2 veces. Los psicólogos y los psiquiatras pensaban, una mujer tan fuerte, o sea, te hacen una imagen de una persona, pero quizás no es la imagen real de esa persona. Tú puedes proyectar una cosa fuera de ti, que tú eres la persona más fuerte del mundo, pero realmente por dentro no eres así. Y expresar esa vulnerabilidad, esa debilidad, no es malo. No es malo porque te va a salvar la vida. Y no me avergüenzo. Es que no me avergüenzo. ¿De qué me tengo que avergonzar? ¿De eso? Creo que no, que no. Y en este momento habrá mucha gente que está pasándolo mal. De verdad, tenemos personas que nos quieren al lado, que solamente con escuchar nos pueden ayudar mucho. Son momentos muy complicados, pero que no tengamos miedo de expresar lo que sentimos. Porque si el agujero estás en un agujero negro, cada vez va a ser más negro si no pides ayuda. Y vuelvo al símil de la escalada, ¿no? Creo que tenemos prisa, ¿no? Prisa en que ya sentirnos bien, ya estar bien, ya aceptarlo, ¿no? Es como escalar, no escalas. O sea, la escalada es todo lo contrario, no tener prisa, ¿no? Porque llega un momento pues, que por el oxígeno tienes que ir más lenta, ¿no? Es importante Muy cada importante. paso. No tenemos que tener prisa en esta situación. Es verdad, estamos viviendo una crisis sanitaria. Vamos a vivir y una crisis económica que nos va a venir para lejos. Pero no tenemos que tener prisa para esto. La escalada hay que hacerla despacio. O sea, ahora mismo hemos empezado hemos pasado la curva y estamos comenzando a bajar. O sea, si alguien me pregunta qué es más peligroso, subir una montaña o bajarla, nosotros estamos en la desescalada. Es lo más peligroso, porque nos van a aparecer 1000 cosas, las que hemos hablado y otras miles. Entonces, para mí, o sea, el descenso de un 8000 es donde pasan todos los accidentes. Por eso, o sea, tenemos que ir con cuidado, muy poco a poco. Tenemos que estar mucho más atentos de lo que pasa a nosotros y a los que están pasando, a los que están al lado nuestra. Tenemos que ser muy respetuosos, yo con la montaña cuando bajo, pero muy respetuosos con todo. Me decían además, yo hice un Planeta Calleja, mi única
experiencia con la montaña fue Jesús, que me lió y me dijo, bueno, ya te tú te creo. vienes a hacer un 4000, y yo, pero ¿cómo voy a hacer un 4100, no? Y lo hice, y donde realmente me ocurrió la pájara fue en el descenso. Y él me dijo que efectivamente lo más peligroso es la desescalada, porque aparte de las hormonas de alerta, ¿no? que parece que están más hasta que se consigue la cima, una vez, es un tema químico, y puede que también tenemos que estar atentos también a este relajamiento, ¿no? Cuando parece que ya empezamos a ver la luz. Total, es un poco lo que tú has dicho. O sea, nosotros ponemos toda la energía para subir. Tú pusiste toda la energía para subir a la cumbre del 4000. Ahí lo diste todo, Sí. todo. Sí. Vale. Y lo único que querías es a ver cuando termina el calleja y me lleva abajo a relajarme. Claro, estamos en ese descenso en el que estamos aburridos de estar en casa, estamos aburridos de la sensación, por supuesto, queremos empezar cuanto antes porque necesitamos, pues el día a día, ¿no? Pero es entonces cuando tú ya hemos dado tanta energía y todavía tenemos que dar mucha más, tenemos que llegar al campo base. Una montaña no se termina hasta que tú no llegas al campamento base y tú lo has vivido en tus propias carnes. Por eso tenemos que, creo que yo lo comentaba el otro día, o sea, tenemos que tener ahí para aguantar, todavía nos queda bastante, y bueno, pues ser fuertes en este descenso. Un mundo que ya no es, incluso nosotros ya no vamos a ser los mismos, ¿no? Tú eres una mujer que estás acostumbrada a construirte, a reconstruirte, ¿no? Habrá mucha gente que aparte de pedir ayuda o de qué es lo que a ti te hace levantarte, seguir, buscar otras vías, que ahora mismo muchísima gente va a tener que buscarse su felicidad en otro lugar, porque donde la había depositado ya no está. A veces confundimos que la felicidad es en conseguir grandes cosas. O sea, el conseguir, no lo sé, pues los 14.000, ¿no? El sumum, ¿no? Y no nos damos cuenta, y he aprendido con el tiempo, que la felicidad está en conseguir cosas pequeñas. Y creo que ahora más que nunca nosotros nos tenemos que dar cuenta que la felicidad está en ese abrazo que quieres darme, en ese abrazo que quieres dar a tu amiga, o en cualquier tontería que vendrá diciéndome ahora mismo mi hijo cuando venga de la calle. La felicidad está en eso. Y espero que después de todo esto nuestra sociedad aprenda más que la felicidad está en esas cosas pequeñas y que valoremos. Wow, sí, pero si te falta lo básico, eso es. Alguien podría decir, si me falta lo básico, si me falta el trabajo, si me he quedado sin... Yo te lo pregunto a ti porque tú has pasado situaciones muy límite. O sea, no en la montaña, sino has hablado claramente de la depresión, te has enfrentado a una familia que quería un destino distinto a ti, y te has reconstruido constantemente. Es difícil dar un mensaje a una persona que ha perdido el trabajo, que seguramente hay mucha gente en la que no tiene, y en España hay gente que no tiene para dar de comer a sus hijos. Me ponía triste al principio del confinamiento. Había gente que sus hijos solamente comían con las ayudas escolares que tenían. O sea, y ahora ni eso. O sea, y eso es a esas personas transmitirle cómo encontrar la felicidad es muy, muy difícil. Es una responsabilidad, o sea, me parece que es muy, muy complicado. Pero yo creo que, a ver, hablarle de actitud a esa persona, que tengamos una actitud positiva, es difícil. Pero si le hablas a esa persona que lo que tiene alrededor es lo que ama y que valore a las cosas, a lo que tiene, o sea, a ese amor que le da a su hijo y estas cosas, quizás se encuentre de alguna manera el camino hacia encontrar la felicidad. Y bueno, espero que
que podamos de alguna manera echar una mano, ¿no?, a toda esa gente que realmente necesita seguramente mucho más que nosotros, ¿no? Creo que es el momento en el que nuestra sociedad lo ha demostrado, y lo ha demostrado en todo este camino. Si algo ha demostrado en todo este confinamiento es la sociedad, lo que se ha volcado en ayudar a la gente. Esto yo creo que lo hemos visto, somos un pueblo muy solidario y buena gente. Entonces, que yo creo que bueno, pues tenemos que ir por esa vía y continuar por ahí, ¿no? Y a esas personas pues mandar toda la energía posible, que en algún sitio o ya hay un camino en el que se ve la luz, y que les ayudemos y que pidan ayuda para que les ayudemos a salir y a encontrarlo. Me quedo con dos cosas para terminar. Resiliencia. Debemos confiar, como has dicho, mucho más en nosotros mismos y en nuestra propia capacidad de salir de situaciones que no esperábamos. Y luego lo que te dijo ese padre, ese amigo tuyo, ¿no?, que dicen, yo me voy a cuidar a las ovejas, ¿no? La vida continúa desde lo que tú has dicho, desde lo pequeño, desde lo sutil. Muchas gracias, Edurne. Gracias a ti. Un abrazo.